Buenos días, mi nombre es Tito Reséndez, residente de primer año de traumatología del Hospital General Zona 2. El día de hoy hablaremos de anatomía de cadera. La cadera es una articulación de tipo artrosis esferoidea capaz de realizar movimientos de circunducción, como la articulación del hombro, salvo que esta amplitud se ve afectada debido a la limitación que presenta también por su función de soporte. En la imagen que vemos en la diapositiva se representan los ejes de movimiento. Con la flecha azul, el eje transversal, que permite movimientos de flexión y extensión, el eje antero-posterior, que permite movimientos de abducción y aducción, y el eje vertical, representado con la flecha verde, que nos permite movimientos de rotación externa e interna. El esqueleto de la articulación de la cadera se conforma por el hueso coxal, específicamente el acetábulo, y el tercio superior del fémur, específicamente la cabeza, cuello y la zona intertrocantérica. Hablando de del hueso coxal, este se divide en tres. Superiormente tenemos al ilion, infero-posteriormente al isquion y anteromedialmente al pubis. Hablando del isquion, este tiene una cara posterolateral aplanada que se denomina ala del ilion. En el borde anterior del ala del ilion se observan dos salientes, una espina ilíaca anterosuperior y una espina ilíaca anteroinferior. 6 centímetros posterior a la espina ilíaca anterosuperior vemos un ensanchamiento que es el tubérculo de la cresta ilíaca, que posteriormente se vuelve a estrechar, continuándose como esta cresta ilíaca propiamente y culminando en la espina ilíaca posterosuperior. En su cara lateral vemos rugosidades que van a conformar el sitio de origen de los músculos glúteos, la línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. Entre sus carillas va a proporcionar el origen del glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Por su cara interna vemos una cara lisa que proporciona el origen del músculo ilíaco. El isquion conforma la parte posterior del acetábulo, así como del hueso coxal. Vemos cómo emite un ramo anteromedial que se articula con el ramo inferior del pubis, formando así el borde inferomedial del agujero obturador. El borde posterior del cuerpo del isquion forma parte de la escuadra ciática mayor junto con el borde posterior del ilíaco y tiene una protuberancia grande y triangular denominada espina ciática que se continúa hacia abajo formando la escuadra ciática inferior. En su extremo más inferior vemos una zona rugosa y ensanchada que se denomina tuberosidad isquiática, que va a servir de origen de los músculos isquiotibiales que hablaremos más adelante. Ahora, hablando de la porción anteromedial del acetábulo, así como del hueso coxal, tenemos en rojo representado al hueso pubis. Este tiene un cuerpo aplanado y dos ramos, uno superior y uno inferior. En su cuerpo aplanado, se va a articular con el cuerpo contralateral mediante la sínfisis del pubis, y en su borde superior vamos a encontrar la cresta del pubis, que lateralmente se ensancha para formar el tubérculo del pubis, que fungirá de inserción del ligamento inguinal. Siguiendo el tubérculo lateral y posterior tenemos a la cresta pectínea, que se continúa con la eminencia iliopubiana y posteriormente a la línea arqueada. Todo esto en conjunto conforma la línea nominada que delimita el estrecho pélvico superior. El ramo superior se articula con el ilíaco y el ramo inferior con el isquion, formando así el agujero obturador en su cara interna y externa, y a su vez también el acetábulo, que va a conformar la cavidad en la que se articulará la cabeza femoral. Ahora, hablando del fémur propiamente, este es el hueso más largo del cuerpo, llegando a medir la cuarta parte de la talla del paciente, en promedio unos 45 centímetros. Este también sirve para distribuir la carga del hueso coxal hacia la tibia. Se conforma
de una diáfisis y dos extremos, un extremo proximal que nos compete, conformada a su vez por la cabeza, el cuello y los trocánteres. La cabeza de forma cilíndrica situada superomedialmente y ligeramente anterior para articularse con el acetábulo. Se une la diáfisis mediante el cuello femoral. El cuello femoral tiende a tener una angulación de 115 a 140 grados, un promedio de 126 grados, cuya configuración le permite gran movilidad, pero también impone una sobrecarga sobre el mismo. Es por eso que una persona mayor con una caída y contusión directa sobre esta zona puede llegar a presentar una lesión a nivel del cuello. En la zona donde el cuello es una diáfisis encontramos dos elevaciones romas, que son los trocánteres. Medialmente encontramos al trocánter menor, una elevación cónica y redonda que se extiende desde la cara medial hasta la posteromedial. Superior y posteriormente encontramos al trocánter mayor, una saliente ósea grande que en su cara interna presenta una fosa que servirá de inserción para algunos músculos del glúteo. Esta zona se encuentra delimitada anteriormente por una línea intertrocantérica y posteriormente por una saliente lisa denominada cresta intertrocantérica, que en su mitad se encuentra otra elevación un poco más rugosa de nombre tubérculo cuadrado. La diáfisis del fémur a su vez es cilíndrica en la mayoría de su anatomía, salvo en la cara posterior, que presenta una línea rugosa y elevada de nombre línea áspera, que se extiende superiormente en dos líneas, una medial que culmina en la tuberosidad glútea, una lateral que culmina en la tuberosidad glútea, una medial que se continúa en línea espiral hasta la línea intertrocantérica. Hay una saliente intermedia de nombre línea pectínea que se origina desde la mitad de la línea áspera y se dirige superiormente para terminar en el trocánter menor. Esta última línea pectínea servirá de inserción para el músculo del mismo nombre, músculo pectíneo. Ahora bien, la articulación de la cabeza femoral con el acetábulo aumenta su profundidad con el rodete acetabular, que es fibrocartilaginoso. Se inserta en el borde óseo y se continúa inferiormente con el ligamento transverso, que recubre la escotadura acetabular. Más de la mitad de la cabeza femoral se encuentra dentro del acetábulo. La cabeza del fémur está cubierta en casi el 100% por cartílago, salvo la fosita donde se inserta el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Ahora bien, la cápsula articular se inserta en el acetábulo y el ligamento transverso del acetábulo proximalmente hasta la zona intertrocantérica y base del trocánter mayor. Algunas de estas fibras son gruesas, estas se denominarán como ligamentos. Casi todas las fibras de la articulación toman un curso en espiral hasta la línea intertrocantérica, formando así la zona orbicular. Estas fibras construyen la cápsula y ayudan a sujetar la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Algunas fibras profundas dan retináculos cuyas bandas se unen al periósteo, las cuales presentan vasos sanguíneos que ayudarán a la perfusión del cuello y de la cabeza del fémur. De eso hablaremos un poquito más adelante. Ahora hablando de las fibras gruesas de la cápsula articular, que propiamente son ligamentos, se conforman por tres: el ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. El ligamento iliofemoral en forma Y o ligamento de Bigelow se origina de la espina ilíaca anteroinferior y borde superior del acetábulo o porción ilíaca del acetábulo para insertarse en la zona intertrocantérica y base del trocánter mayor. Este ligamento impide la hiperextensión en bipedestación de la cadera. Inferomedialmente tenemos al ligamento pubofemoral, que se origina de la cresta obturatriz para anastomosarse con los fascículos mediales del ligamento iliofemoral.
Este ligamento se tensa durante la extensión y la abducción, por lo tanto su función va a ser evitar la abducción forzada. Posteriormente tenemos al ligamento isquiofemoral, el cual se origina de la porción isquiática del acetábulo o borde posterior del acetábulo para dirigirse anterior y lateralmente e insertarse en la línea intertrocantérica. Este ligamento se tensa durante la hiperextensión, por lo tanto funciona para evitar la hiperextensión también de la cadera, al igual que el iliofemoral. La membrana sinovial como tal, ya sabemos que va a recubrir desde el borde del cartílago articular hasta donde se inserta la membrana fibrosa. Esta membrana sinovial en la cadera tiene una saliente posterior que servirá como almohadilla para el músculo obturador interno. La irrigación de la cadera está dada primordialmente por los ramos circunflejos medial y lateral provenientes de la arteria femoral profunda. La rama que mayor aporte sanguíneo presenta es la circunfleja femoral medial. Estas dos ramas distribuyen ramas retinaculares que viajan junto con los retináculos fibrosos a lo largo del cuello femoral, sitio donde atraviesan y proporcionan irrigación tanto al cuello como a la cabeza. La arteria del ligamento redondo de la cabeza del fémur también aporta irrigación, pero no tan importante como estas últimas. Entonces una lesión importante en las circunflejas o en los ramos retinaculares podría dar lugar a una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Hablando del drenaje venoso, el profundo está dado por la vena femoral y el drenaje venoso superficial está dado por la vena safena mayor, el cual desemboca en la vena femoral atravesando el hiato safeno, que es un pliegue de la fascia lata. Ahora hablaremos de los músculos que recubren a la articulación de la cadera. Vamos a hablar de músculos provenientes de los huesos coxales o de la pelvis, músculos del muslo, compartimiento anterior, medial, posterior y músculos del glúteo. Ahora bien, hablando propiamente de los músculos, tenemos al músculo iliopsoas, conformados por el psoas mayor y el músculo ilíaco. El psoas mayor se origina de las caras vertebrales de T12 a L5, apófisis transversas de todas las lumbares y discos vertebrales de todos los lumbares. Distalmente se anastomosa con el tendón del ilíaco para insertarse en el trocánter menor. El ilíaco a su vez se origina en la fosa ilíaca, cresta ilíaca, ligamento sacroiliaco anterior para también, junto con el psoas mayor, insertarse en el trocánter menor. Estos, en una contracción conjunta, permiten la flexión de la cadera y también estabilizan la articulación. Abajo vemos un esquema donde se representan las fuerzas durante la contracción muscular. En este esquema podemos apreciar, o se puede explicar más bien, la clínica de una fractura de cadera, la cual se representa con un acortamiento de la extremidad con una rotación externa, acortamiento dada por el músculo iliopsoas, aductores, y una rotación externa dada por los músculos del glúteo. Ahora bien, hablando de los músculos del compartimiento anterior, tenemos el músculo sartorio, al vasto anterior, vasto lateral, vasto medial y al vasto intermedio del cuádriceps. Hablando del recto femoral, el músculo más superficial del cuádriceps se origina de la espina ilíaca anterosuperior y porción ilíaca del acetábulo. El vasto lateral se origina de la base del trocánter mayor y el labio lateral de la línea áspera, el vasto medial de la línea intertrocantérica y la línea medial de la línea áspera, y el vasto intermedio de la cara anterior y lateral del fémur, de la diáfisis del fémur, para insertarse los cuatro en la tuberosidad tibial, atravesando la rótula,
mediante el tendón rotuliano. Este músculo está inervado por el nervio femoral de L2-L4 y permite la extensión de la rodilla, así como la flexión de la cadera mediante el músculo recto femoral. También estabiliza esta articulación. A su vez, el músculo sartorio se origina de donde mismo que el recto femoral, espina ilíaca anterosuperior y la porción ilíaca del acetábulo para insertarse en la pata de ganso en el tercio proximal cara anteromedial de la tibia. Este músculo está inervado por el femoral y permite movimientos de flexión, abducción y rotación externa del muslo en la articulación de la cadera. Estos grupos musculares, el compartimento anterior junto con el compartimento medial, van a formar el denominado triángulo de Scarpa, triángulo femoral, que está delimitado lateralmente por el sartorio, medialmente por el borde medial del abductor largo y superiormente por el ligamento inguinal. El suelo está conformado por el psoas y el músculo pectíneo, y el contenido de lateral a medial es el nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral y un pequeño infundíbulo que contiene un ganglio linfático. El nervio femoral va a dar la inervación principalmente al compartimento anterior y a un músculo del compartimento medial, el músculo pectíneo. La arteria femoral se va a encargar de la irrigación de los músculos de la región del muslo, compartimento anterior, medial y posterior, y el drenaje venoso conformado por la vena femoral. Otro músculo que cabe recalcar que no llega a ser del compartimento anterior, pero funge una función sobre la articulación de la cadera, es el músculo tensor de la fascia lata. Se origina en la espina ilíaca anterior superior y la cresta ilíaca para insertarse en el borde anterior del tracto el tracto tracto iliotibial. Este músculo está inervado por el nervio glúteo superior y permite la función de abducción, rotación externa y flexión del muslo en la articulación de la cadera. Ahora, hablando del compartimento medial, tenemos al músculo pectíneo. Este músculo que se ve cortado en la imagen se origina de la cresta pectínea del pubis y se inserta en la línea pectínea del fémur. Este músculo proporciona movimientos de aducción, rotación interna y flexión de la cadera. Este músculo es el único del compartimento medial que está inervado por el nervio femoral. Medialmente inferior tenemos al abductor corto. Este se origina del cuerpo y ramo inferior del pubis. Se inserta en la línea pectínea y en la parte proximal de la línea áspera, inervada por el nervio obturador y cuya función es aproximar el muslo y en cierta medida lo puede llegar a flexionar. Superior a en el cuerpo del pubis, tenemos al abductor largo que se inserta en el tercio medio de la línea áspera en la cara posterior del fémur, inervado por el nervio obturador y cuya función es la aducción del muslo a nivel de la cadera. Bien, vemos este gran músculo, es el músculo aductor mayor, que se puede dividir en dos porciones, una porción carnosa y una porción tendinosa. La porción carnosa propiamente se origina de la rama inferior del pubis y ramo del isquion, es decir, la rama isquiopúbica, y se inserta la porción carnosa en la tuberosidad glútea, la línea áspera y la línea supracondilia medial en ese orden. La porción tendinosa se origina de la tuberosidad isquiática y se inserta en el tubérculo abductor del cóndilo medial del fémur, inervado también por el nervio obturador en su porción carnosa y en su porción tendinosa por el nervio ciático. Ahora, la porción carnosa permite la flexión del muslo y la porción tendinosa extiende el muslo en la articulación de la cadera. También cabe recalcar al músculo obturador externo que se origina
en la cara lateral de la membrana obturatriz y los bordes del agujero obturado. Se inserta en la fosa intertrocantérica del trocánter mayor, inervado también por el nervio obturador, y ejerce una función en la articulación de la cadera que permite la rotación lateral del muslo. En el compartimento posterior tenemos el semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral. El semitendinoso se origina de la tuberosidad isquiática y para insertarse en la cara anteromedial del tercio proximal de la tibia, inervado por la división tibial del nervio ciático, y permite la función de a nivel de la cadera, la extensión del muslo. Y a nivel de la rodilla, flexiona la rodilla y puede ejercer movimientos de rotación medial también. El semimembranoso, también originado de la tuberosidad isquiática, se inserta en el cóndilo medial, en su cara posterior de la tibia, inervado por la porción tibial del nervio ciático, también misma función que el semitendinoso, extensión del muslo y flexión de la rodilla. El músculo bíceps femoral tiene dos orígenes, por su cabeza larga y su cabeza corta. Su cabeza larga a nivel de la tuberosidad isquiática y la cabeza corta a nivel del labio lateral de la línea áspera y línea supracondylar lateral. El tendón conjunto se inserta en la cabeza del peroné, la cabeza larga inervado por la porción tibial y la cabeza corta por la porción peronea del nervio ciático. Y función a nivel de la cadera es extensión del muslo, a nivel de la rodilla es rotación lateral y flexión de la misma. Ahora hablando propiamente del compartimento del glúteo, tenemos el más superficial, el glúteo mayor, que se origina en la cara lateral del ala ilíaco, entre la línea glútea posterior, la cara dorsal del coxis y del sacro y el ligamento sacrotuberoso, para insertarse en el borde posterior del tracto iliotibial. Este músculo está inervado por el nervio del glúteo inferior y proporciona movimientos de extensión de la cadera, y cuando la rodilla o la cadera se encuentra en flexión, permite movimientos de rotación externa. Es el principal músculo que facilita el levantamiento de la silla. Ahora bien, el glúteo, el que le sigue, el glúteo medio, originado entre la línea glútea posterior y anterior, inervado por el nervio glúteo superior, se inserta en la cara lateral del trocánter mayor y tiene como función separar y rotar medialmente el muslo. Mantiene nivelada la pelvis cuando se levanta la pierna contralateral. El glúteo menor se origina entre la línea glútea anterior y línea glútea inferior. Se inserta en la cara anterior del trocánter mayor del fémur, inervado también por el nervio glúteo superior. Aquí lo vemos en esta imagen. Y también, como el músculo glúteo medio, permite la abducción y rotación externa de la cadera. Inferiormente al glúteo menor tenemos el músculo piriforme, cuyo origen es la cara anterior del sacro y el ligamento sacrotuberoso. Se inserta en el borde superior del trocánter mayor del fémur y permite la rotación lateral del muslo cuando este se encuentra extendido. Cuando se encuentra en flexión, permite al revés. Cuando el muslo está en extensión, permite la rotación externa. Cuando el muslo está en flexión, permite la abducción a nivel de la cadera. Inferiormente al músculo piriforme tenemos al gemelo superior, que se origina de la espina ciática, se inserta en la fosa intertrocantérica, inervado por el nervio obturador, y también, igual que el piriforme, permite la rotación lateral cuando el muslo está en extensión, y cuando está en flexión permite la abducción. Finalmente tenemos al obturador interno, se origina en la cara anterior de la membrana obturatriz y el reborde del agujero obturador, para insertarse también en la fosa trocantérica y ejercer la misma función que el gemelo superior,
inervado también por el nervio obturador. Inferior al obturador interno tenemos el gemelo inferior. Este se origina de la tuberosidad isquiática y se inserta en la fosa trocantérica. Está inervado por el nervio del cuadrado femoral y permite la rotación externa con el muslo en extensión y abducción con el muslo en flexión. Inferiormente tenemos el cuadrado femoral que se origina del borde lateral de la tuberosidad isquiática para insertarse en el tubérculo cuadrado. Este músculo está inervado por el nervio del músculo cuadrado y permite también rotar lateralmente el muslo, así como enderezar la cabeza del fémur en el acetábulo. Y bueno, eso sería todo de la clase de cadera. Espero les haya sido de utilidad.